Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jenny Chan, estudiante de Psicología en la modalidad online en la Universidad Yacambú. En el día de hoy haré un breve video acerca de los derechos humanos en Venezuela. Este video tiene como propósito tratar brevemente la historia de los derechos humanos en Venezuela y garantías de los ciudadanos a la luz de la Carta Magna vigente en la República Bolivariana de Venezuela desde el 20 de diciembre de 1999. Para el caso específico de Venezuela, la llegada de los españoles significó, al igual que en el resto del continente, un cambio violento que asentó nuevas prácticas caracterizadas por el ejercicio despótico del poder, a través de un uso indiscriminado de la fuerza. En nuestro país, el proceso de la conquista estuvo marcado por hechos que claramente estaban contra la dignidad de la persona y cada uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad o no discriminación. En 1999 se aprobó en proceso constituyente una nueva constitución contentiva de importantes disposiciones en materia de protección a los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos y sociales y culturales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue modificada y promulgada el 20 de diciembre de 1999. Siendo la única en la historia del país cuya redacción fue aprobada por el pueblo mediante el voto de un referéndum, recibiendo el respaldo del 72% de los votos escrutados. En cuanto a los derechos de los niños y las niñas adolescentes, el 1 de junio del 2000 se aprobó la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, mejor conocida como la LOPNA, elaborada con participación activa de diversos organismos no gubernamentales y académicos, incluyendo a los propios. Niños y niñas, y la cual escogieron el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, resultando muy comprometedora para la vigencia de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país. El texto constitucional venezolano responde a criterios de una carta sustantiva moderna, adecuada a los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su modificación posee características de avance institucional. A pesar de todos estos logros, la vigencia plena de los derechos humanos no es aún en realidad en nuestro país ni en América Latina. Por lo contrario, existen serias amenazas a la vigencia de los derechos ya conquistados por mucho esfuerzo y el costo de muchas vidas. Por esto, el reto es doble: evitar retrocesos en los derechos alcanzados y lograr el reconocimiento y disfrute de los derechos para toda la población, especialmente en lo concerniente a los derechos económicos, sociales y culturales, donde existen enormes desafíos, entre ellos alcanzar la justiciabilidad en momentos cuando las tendencias de la economía mundial impulsan el desconocimiento. Hoy se demuestra más que nunca la necesidad de unirnos y trabajar coordinadamente para seguir construyendo la historia de los derechos humanos, continuar luchando por una efectiva vigencia y lograr la conquista de nuestros derechos, para que sea una nueva realidad en la generación futura. La crisis que vive Venezuela hoy en día no solo se enmarca dentro de lo económico, sino que engloba una serie de factores políticos, sociales, culturales, contexto en lo cual los derechos humanos no se garantizan e incluso están siendo violados dado el clima de la inestabilidad presente en el país, que no permite asegurar la satisfacción en las necesidades básicas como alimentación y salud, mucho menos garantizar un nivel de vida adecuado a los venezolanos, que junto a la carencia de las instituciones económicas y políticas restringen a diario su fiel garantía y cumplimiento. Cabe considerar que los derechos humanos hacen referencia a un conjunto de exigencias que deben ser respetadas de tal manera de asegurar una vida digna, en igualdad, en libertad y en paz a las personas, estando dentro de estos derechos civiles y políticos que están relacionados con la posibilidad de pensar, de expresarse libremente, así como la libertad de participar y hacer vida política, siendo el Estado de Derecho el garante de este conjunto de libertades. Asimismo, se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales vinculados con el derecho a un nivel de vida adecuado, a una alimentación de vestido, vivienda, educación, paz y vivir de vida en tranquilidad, pues se garantiza dentro del conjunto de derechos humanos. En este sentido, es el Estado encargado de llevar adelante toda la regulación y promoción de políticas necesarias para asegurar la plena realización, respeto y fiel cumplimiento a todas estas premisas. Dentro de estos argumentos
y tal como lo establece la Constitución de la República, título 3 del Estado venezolano, representado por el conjunto de instituciones públicas y que tiene la obligación de promover el respeto de estos derechos dentro del país. Sin embargo, este no está siendo garante de los mismos, dado que en la actual crisis existe un conjunto de derechos humanos que están siendo violados y no se están implementando políticas necesarias, ni los mecanismos que pueden asegurar el respeto y la garantía de los mismos. Tampoco se están llevando a cabo las políticas de superar la crisis, dado que esta es una variable que resta horas de garantizar a la población venezolana las condiciones estables para un nivel de vida adecuado. Dentro del conjunto de derechos humanos que son violados en el país, resalta el derecho a la alimentación, dado que no existe la oferta suficiente de los alimentos para cubrir la demanda de bienes alimenticios, producto de las políticas erráticas implementadas en los últimos años, siendo la escasez la consecuencia evidente de la situación, lo que ha conllevado una crisis alimentaria donde el venezolano se ha reducido a niveles que no permiten cubrir los requerimientos nutricionales, generándose así problemas de salud, así como la desnutrición. En cuanto al derecho de salud, la situación es agrava, dado que en el país existe una hostil infraestructura de hospitales y centros asistenciales, lo cual cuando el déficit de personas, del personal de salud y es la escasez de medicamentos, que onda dentro del 80%, que ha agudizado el panorama en el sector salud, dejando a la población prácticamente sin vital servicio. Por otro lado, la educación es otro ámbito en el cual no se garantiza el derecho a la plenitud, ya que la calidad de la misma ha disminuido en los últimos años. Ahora bien, al analizar el resto de los derechos civiles y políticos en el país, nos encontramos con una polarización muy fuerte, donde cada día la libertad, la expresión, la libertad política, los derechos de propiedad, de libre mercado, a ser juzgado con imparcialidad. El derecho a la vida, a la integridad física, juegan un papel menos importante para los garantes de dichos derechos en Venezuela, siendo restringidos cada día sin derecho a réplica. Bajo esta realidad así desdibujada, la crisis estructural del país es un aliciente que restringe muchas de las libertades y derechos humanos de la población venezolana, dado que no permite crear las condiciones estables dentro de la economía, que junto a la falta de Estado de Derecho hacen difícil las garantías de los mismos en Venezuela. No obstante, el llamado es hacia las autoridades públicas, dado que estas son las que tienen la responsabilidad, por un lado, de llevar a cabo las políticas necesarias para superar la crisis, y por otro, con las otras responsables directamente de promover y asegurar el cumplimiento de los mismos. Finalmente, el llamado es para la reflexión de la población sobre el tema que ya los derechos humanos son universales, prioritarios e innegociables, y ninguna sociedad puede negarlo ni restringirlo, y dado que somos nosotros los íntimamente afectados, debemos de ser corresponsables a la hora de promover y luchar sobre la realización dentro del país. Hay un ejemplo que se puede ver muy notable en la violación de los derechos humanos. Es que un empleado como casi los barquisimetos conocemos aquí en Venezuela, del zoológico Baradida, exigen la liberación de un veterinario detenido por la Guardia Nacional Bolivariana. Los trabajadores del Parque Zoológico y Botánico Baradida exigen a los cuerpos de seguridad que liberen al médico veterinario Carlos Silva, quien fue detenido este viernes por la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto, Estado Lara. Después que se abrió una investigación en el parque por hechos irregulares que se presentaron esta semana anterior, por la muerte de unas especies, los empleados denunciaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al señor Silva sin presentar una orden del tribunal. El director ejecutivo de la ONG de los Derechos Humanos, Alfredo Romero, informó este lunes que a pesar de las recientes liberaciones aún en Venezuela, aún se encuentran 254 presos políticos, como otro tema aparte.
todos detenidos por pena por pensar diferente al régimen. Este es otro caso de los cuales es muy nombrado en nuestro país, ya que hay presos políticos por formas de pensar diferentes, por tener otras ideas, por ser democráticos, por así decirlo. Dentro de ello, a través de la cuenta social de Twitter del señor Romero, indicó que hasta la fecha son 254. Agregó que la lista actualizada ya se encuentra en manos del secretario general de la Organización de Estados, Luis Almagro, para que la misma se evalúe y sea certificada. Una de las que más nos concierne es la atención pública de las instituciones no gubernamentales que existen en nuestro país, como los pacientes en los hospitales y en los oncológicos se atienden solos, especialmente en la unidad de diálisis Hayor. Los mismos pacientes son los que se quitan la diálisis. Ellos mismos se la quitan y quien se los colocan son los familiares, por no tener personal quien atienda. Razón por la que muchos, como conocemos, aquí en Venezuela se han ido enfermeros, doctores, abogados de toda especie de todo tipo de graduados aquí en el país, y no es la excepción esta unidad de diálisis, de los cuales se han ido, y continuamente ha bajado la integración de insumos también a esta, dado por la misma violación de los derechos humanos que suceden por no aceptar el gobierno la crisis humanitaria que existe en el país, cosa que va incrementándose poco a poco y progresivamente y va siendo peor. Por eso nuestro llamado como estudiantes de la Universidad de Yacambú es que hagan alerta y no hayan más violaciones de los derechos humanos aquí en el país ni en ninguna parte del mundo, porque no son negociables y son propios de nosotros como ciudadanos de este país y de este mundo.